Buenas noches, amigas, amigos, jóvenes que nos escuchan y nos ven. Esto es Contraste, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes, de 7 a 9 analizaremos lo sucedido durante la semana y el día de hoy. Hoy día nos acompaña el ex viceministro Luis Felipe Sánchez Araujo. Nos va a ilustrar sobre la alimentación. La gente está preocupada por llevarse un pan a la boca. Sabemos que está el niño y que según los estudios de IMARPE satelitales va a ser fuerte. No es cuestión de asustarse, sino hay que prepararse. Cuando converso con mis amigos de Piura, Tumbes, la semana pasada hemos tenido al expresidente Merino, él es tumbesino, nos dicen que no se ha hecho nada, no se han limpiado los canales, los ríos, y eso es peligroso. Es peligroso porque se nos viene un diluvio. Según el almirante Gianpietri, va a ser peor o semejante al del 97-98. Leemos las noticias internacionales. Ecuador comienza a declarar, no llaman ellos departamentos, pero declaran en emergencia prácticamente todo Ecuador. Acabo de leer que están enviándole a Galápagos cilindros de agua. No, de gas. Agua tienen ahí, pero gas para la energía y una serie de cosas que se tienen que hacer, prever. Nos va a golpear, sabemos que nos va a golpear, entonces para eso están las Fuerzas Armadas, que conocen el problema. Yo he vivido, siempre lo repito, del 98 al 2002 y vi cómo las Fuerzas Armadas y la policía ayudaron muy bien en el fenómeno del niño. Pero hoy día la historia se repite, pero las autoridades les gusta la foto, subirse al avión, al helicóptero, declarar. Babas. No conocen. Los que están preparados para enfrentar este fenómeno son las Fuerzas Armadas y los técnicos del Ministerio de Agricultura, indudablemente, hay ingenieros. Acá hemos invitado al ingeniero Luis Felipe para que nos ilustre. Ahí lo dejo. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, electo. Gracias por estar acá, Fernando. Un gusto y, bueno, efectivamente, vamos a tener tiempo de conversar un poco de esto, pero, como decías, estamos nuevamente en una situación reactiva, ¿no? Ese es nuestro karma, ¿no? Como dicen, siempre estamos de manera reactiva. El tema del niño es un tema, sin duda, que está acá cerquita, como dijo en algunos informes Senami, el niño ya está presente, está teniendo el agua 3-4 grados más por encima de lo normal. Se nota, como comentábamos hace un rato, en algunos temas de floración, algunos retrasos en algunos de los cultivos de agroexportación. Y bueno, no se ha hecho lamentablemente, no solamente ahora mismo, sino en los últimos años. El trabajo que debe hacerse tanto en la zona alta para prevención de todos estos desastres y temas en las avenidas fuertes que tendremos, y tampoco en las partes bajas, donde hay que hacer encauzamientos, limpieza, descolmataciones. Entonces, bueno, ahora habrá que reaccionar. Yo creo que en este instante ya es momento de actuar, ya es momento de tomar acción en todos los valles que van a estar más sometidos a este tema del niño. Y, bueno, esperemos que en el verano del próximo año, según dicen, podría ser moderado, ojalá, podría ser moderado, eso es lo que se está analizando,
y que no llegue pues a ser tan desastroso como también otras voces están diciendo, ¿no? En principio haría ese comentario. Ojalá. El primer punto que quería tocar es, ha salido un informe hoy día en el Diario del Comercio, en el que realmente preocupa, ¿no? Porque todos hablan negativo de la agroexportación y esto se contradice con la información oficial, tanto del Ministerio de Comercio Exterior, MINCETUR, como del Banco Central, ¿no? Las cifras, por ejemplo, de agroexportaciones no tradicionales crecieron casi un 10% en el primer trimestre de 2023. Entonces esto se contradice con lo que sale en un comentario en el Comercio, ¿no? Está bien, o sea, lo que dice el ingeniero Luis Felipe Sánchez es correcto, ¿no? O sea, se están atrasando, pero eso no significa de que las exportaciones no se hayan producido. O sea, son épocas, hay momentos en que se exportan más en un mes determinado que en otro mes. O sea, y eso no nos debe preocupar, porque es típico. Los productos, los cítricos, tienen su fecha, tienen su periodo. Entonces, y la exportación, sobre todo, ¿no? Tiene ya una tecnología de primera, un frío, ¿no? espectacular, que es reconocido inclusive a nivel mundial. Al respecto, ingeniero, ¿cuál es su opinión sobre las agroexportaciones no tradicionales que han crecido casi un 10% en el primer trimestre 2023? Sí, yo creo como tú, Fernando, es posible que haya habido algún deterioro en algunas plantaciones, probablemente porque recuerden que hubo una crisis de fertilizantes, hubo una crisis también de contenedores, todo esto generó altísimos costos que sufrió la agricultura moderna también. Podría, digo yo, haber habido algunos deterioros en la productividad, pero no creo que sea acertado ese comentario en el sentido que vamos a decrecer pues sustancialmente, ¿no? en la agroexportación. Justo hace un rato hablábamos con una persona en la tarde y comentábamos que hace unos años, cuando el segundo gobierno de Alan García, pensábamos en la agricultura como agroexportaciones de 1.400 millones de dólares y queríamos llevarlo como meta a 4.000 millones. Y se decía, es una locura, esto es imposible de hacer. Bueno, miren ustedes, vamos a llegar a, no sé, 12.000, 14.000 millones dentro de muy poco. Entonces, increíble. Es algo que sigue avanzando. La agricultura moderna tiene su propio ritmo y lo que hay que hacer es dar las facilidades para que esto siga, dar el acompañamiento adecuado y la infraestructura necesaria para que esto pueda funcionar, y la tranquilidad, por supuesto, que las vías y que los puertos van a funcionar correctamente, ¿no? Eso es fundamental para... Hablando de puertos, acabo de leer, esta es una compañía exportadora de paltas verde, no sé cuántos, me acabo de olvidar el nombre, que están ya preparando su infraestructura de frío en Chancay para apoyar el gran desarrollo del puerto de Chancay. Entonces, la agroexportación no duerme, está 1, 2 y hasta 5 pasos adelante de lo que viene. Eso es lo grande, por eso lo que dice el ingeniero Felipe, hablaban de 4.000. Hoy día estamos como meta. Hoy día superamos o estamos llegando a los 12.000, llegando a 12.000 fácil. ¿No? Entonces, ese es el empuje peruano. Pero tiene que haber condiciones. Y tiene que haber paz. Tiene que haber condiciones, paz social, no bloqueos, no incendios. Dejar que produzcan, porque eso que genera al final, discúlpame, Electo, no, eso que genera al final, genera empleo. Y el empleo que hace, al haber crecimiento, reduce la pobreza. Y es por eso que Ica tiene menos del 5% de toda su población. Es un récord. Anda Ica, oye, anda Ica a ofrecer sueldo mínimo, jornal mínimo. No hay. Porque se lo pelean. Claro, es así. Esas zonas que son full empleo, que le llamamos full empleo, es una pugna por el material humano, por el capital humano para poder trabajar. Y cada vez más desarrollado, cada vez más, como dices, sueldos mínimos ya no existen. No existe. Y es en algunas épocas muy difícil conseguir gente. Se trae gente de otros lados, ¿no? Se trae gente de otros lados para poder trabajar. Sí, lo que decías hace un momento, el bloqueo de carreteras, el desorden, no facilita, ya que este programa llega al norte, llega al sur, llega a muchos lugares del Perú. Es importantísimo que todos entendamos que para poder desarrollarnos necesitamos producir, necesitamos trabajar
necesitamos tener la posibilidad de dar nuestras propias capacidades, producir nuestra riqueza, mantener nuestras familias. No hay otra forma. No existe otro método, sino el de trabajar. Y para eso es necesario que los inversionistas tengan tranquilidad para invertir, para poner dinero, generar más empleo y más trabajo, ¿no? Esa es la clave, no hay otra. Ingeniero, otra pregunta quería hacerle. SENASA hace 2 días sacó un informe totalmente catastrófico, ya habla de plagas, ¿ah? Habla de las 4 o 5 plagas. Las 7 plagas, ejemplo. Sí. No, a ver, solamente ha llegado a 5, creo. Bueno, pero... ¿Qué nos puede explicar al respecto, ingeniero Luis Felipe Sánchez, por favor? No he tenido, lamentablemente, acceso a ese informe. Mejor, porque si no me hubiera asustado, de repente. Ese es el objetivo, creo. Pero claro, a veces el rol de SENASA es levantar una bandera roja pues lo más pronto posible y pueden exagerar un poco o ponerse en un plan poco optimista, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es importante que haya un control adecuado de plagas. Lo que ocurre también, miren, con el fenómeno del Niño y estos grados por encima de la temperatura normal, se presentan plagas distintas en diferentes momentos, en diferentes épocas, que hacen que el agricultor tenga que reaccionar a diversas condiciones que no tenía pensado y no tenía pensado gastar también en algunos agroquímicos para combatir las plagas, ¿no? Entonces, también en el sector pecuario también hay riesgos, ¿no? de plagas que se presentan. Entonces, SENASA es probable que haya sacado algún boletín alertando de estas posibilidades, ¿no? Y yo creo que en muchos valles, en muchas zonas donde existe agroindustria y también agricultura familiar o agricultura no intensiva, el problema que se tiene es que SENASA está observando a los fundos, está observando a las empresas que trabajan allí y están bajo control, pero no a los pequeños agricultores que también tienen plagas y que significan focos para las otras operaciones. Entonces ahí hay un trabajo, digamos, de campo de SENASA que con los pocos recursos que tiene que desarrollar para que todo el campo se cubra de plagas, ¿no? No solamente algunos sectores. Eso es lo que ocurre. Por supuesto, porque están hablando de la famosa mosca de la fruta y una serie... Bueno, la mosca de la fruta es el principal o uno de los principales elementos que desfavorecen pues al agricultor, porque pierde mucha fruta y además se limitan las agroexportaciones. Claro. Entonces sí es cierto. Pero por ejemplo, mira, yo que paso siempre hacia el sur y me detengo porque me lo piden los señores de SENASA en un control que existe ahí, control para la mosca de la fruta. Voy a dar una idea, ojalá que alguna persona de SENASA esté escuchando, pero si no se la voy a enviar. Deberían hacer algo más de difusión. Muchísimos amigos paran allí y no saben para qué paran. Les preguntan 4 cosas y se van. Pero si supiéramos un poco más, todos cuidaríamos el tema agrícola. Entonces, deberían, por lo menos, si no repartir unos boletines, tener algunos códigos QR o alguna cosa que uno pueda mirar y enterarse de qué es la mosca de la fruta, cómo se combate la mosca de la fruta, cuánto dinero significa la mosca de la fruta en la agroexportación, en la agricultura, y cómo se benefician o se beneficiarían los agricultores grandes, medianos o pequeños con un mejor control. Y eso haría que la población en general entienda mejor esto de la mosca de la fruta, ¿no? Ingeniero, pero los productos que exportamos, sobre todo en el caso de China, me acuerdo, los exámenes que le piden son, pero así, mismo como que estuvieran yendo a la luna, ¿no? O sea, demasiados exámenes, ¿no? Y los pasamos todos, o sea, esos son los productos peruanos. O sea, ya hemos pasado todas las pruebas en los países más complicados, como es China. China acá nos mete cualquier cosa, pero ellos allá no aceptan cualquier cosa de su producto. ¿Qué piensa al respecto, ingeniero? Sí, es cierto. Hemos hecho mucho trabajo en el campo, en la agroexportación. Se tienen muchísimas más precauciones que en otros países del mundo, yo creo, porque tenemos que llegar a esos mercados. Acuérdense que nosotros hemos abierto mercados con muchos convenios para muchísimos destinos, ¿no? Los famosos TLC. Y eso ha hecho que la agricultura pueda desarrollarse, porque el mercado peruano o vecino latinoamericano no era tan grande como para poder tener la expansión que hemos tenido. Entonces, el hecho de
llegar con número 1 en arándanos, número 1 en uva, número 2 o 3 en espárrago, y así hace que también existan, yo creo, barreras pararancelarias, ¿no? Y entonces esos países se protegen ya exacerbando los controles para hacernos producir más caro, yo creo, para que tengamos costos más altos y tengamos pues que no ser llegar competitivos a esos mercados menos competitivos. Entonces, sí, hay un tema, por supuesto, sanitario, pero también hay algo de barreras pararancelarias. El sanitario todos lo hemos pasado. Yo he visto una empresa que está exportando a China, no te imaginas la cantidad de exámenes que le piden. Sí, sí. Es una lista, o sea, digo, parece que está yéndose a la luna el producto, ¿no? No, pero esa es la competencia, pues. Mira, la mandarina entra hace años a Inglaterra. Y, la uva, no, pero la uva, pero la mandarina años ha entrado a Inglaterra. Inglaterra es un mercado muy cerrado. Muy difícil. Muy difícil. Y sin embargo, hemos superado todos los controles sanitarios y todo. Porque ese es el peruano, cuando lo dejan trabajar. Exactamente, a eso vamos. Por eso, este programa sabemos que llega al norte y al sur. Juventud, ustedes tienen que defender sus puestos de trabajo. Olvídense que el Estado le va a dar... Todos ya estamos de salida ya, pero ustedes... El Estado no les va a dar nada. El Estado debe ser un facilitador para la inversión. Nada más. Ahí es, como comentábamos, anda a ofrecer un sueldo mínimo, un jornal mínimo a ICA. ¿Ah? No te lo acepta nadie, porque faltan manos de obra. Estamos viendo Olmos cómo se ha desarrollado. Ahora leemos hace 2 días que Chavimochic le han quitado, le han levantado una adenda, le han aprobado la adenda. Han aprobado la adenda. No sé qué hectareaje es el de Chavimochic, pero es una de las inversiones más grandes, dicen. Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, ese tipo de proyectos, ese tipo de ampliaciones de estos proyectos grandes son pues sin duda trabajo no solo para mano de obra, digamos, de campo directo, también para la supervisión, para las exportaciones. Es todo una cadena, todo es una cadena. Sí, sí. Y suma. Pero como decías, Electo, ¿no? A los muchachos, el Estado es un ente, pues, ahí etéreo, ¿no? El Estado no existe si no existimos nosotros, ¿no? Así es. Entonces, y somos los que bancamos al Estado, además. Sí. Entonces tenemos que producir, hay que trabajar, no hay que estar pensando en otras ideas trasnochadas para no trabajar. Yo creo que hay algo ahí de este error de pensamiento de que el Estado tiene que dar y tiene que dar, cuando no lo va a hacer. Lo que tenemos que hacer es producir. Tenemos que tener capacidad individual de desarrollar, de formarnos, de producir y generar empleo, ¿no? En la medida que cada uno haga su esfuerzo y podamos hacer algunos trabajos que den empleo a otros y fomentemos el desarrollo, bueno, ese es el camino, ¿no? De a poquito, si todo el mundo hace un poco, pues hace algo grande. Y eso creo que es el afán, ¿no? Yo vengo de la parte de la banca, ¿ya? Yo tenía mucha experiencia en banca, 20 años trabajando, y en el sector agricultura, que es el sector más difícil. ¿Por qué? Porque la agricultura, o sea, tiene muchos fenómenos, muchas cosas externas que afectan al producto. O sea, claro, hay cosas que no las puedes manejar, hay cosas que las puedes atenuar, sí, es cierto, con precaución, con previsión, como bien dice Electo. Pero es un sector bastante difícil. O sea, quien arriesga, quien pone billete en la agricultura es porque realmente ama a su país, quiere a su país, porque no solamente es que va a generar una exportación, sino está vendiendo al Perú. Se está vendiendo la imagen del Perú. Ahorita, hace una semana, Electo me pasó el informe, la quinoa somos número 1 en el mundo. Uno en el mundo. O sea, lógico, pues si nosotros, acá es originaria la quinoa. O sea, era el colmo que no fuéramos el número 1, pero no lo éramos, ¿no? Veíamos en Europa quinoa boliviana, ¿y dónde está la peruana? ¿No? Decíamos, sí, ahora ya está y con muy buena aceptación, porque es original, ¿no? Y en eso sí SENASA apoya bastante. Pero, Fernando, en lo que decías acerca de la banca, también hay que enseñarle a la banca. He tenido oportunidad de trabajar con algunos bancos en algunas charlas o algunos momentos.
hay que hacerles perder un poco el miedo a la agricultura. Que porque acompañen, que se es necesario arriesguen, el crédito, claro. pero no tan caro. Y sí, hay un riesgo biológico que no lo conocemos, o sea, al 100%, digamos, la gente de banca no lo entiende, quiere tener más control de algunas cosas, pero yo creo que con la forma como se trabaja, con la gestión que se tiene ahora, el desarrollo que hemos tenido, cada vez podemos manejar mejor la agricultura moderna. Entonces, sí se tiene que haber un poco más de apoyo y de entendimiento que la agricultura requiere de un acompañamiento financiero indispensable, ¿no? No, y aparte de eso, Que le dé aire, ¿no? No solo es la Sí. inversión que hace, ¿no?, el empresario. El empresario hace una inversión a largo plazo, porque una plantita no es que ya comienza a producir el mes que viene, ¿no? Es una inversión de años y le ponen velitas ahí para que esa plantita no se caiga, no le Sí. pase nada. Sí. Y sin embargo, pues es una inversión en la que cree el inversionista, en la que cree en el país, y lógicamente al final el producto sale de excelente calidad porque somos bendecidos. Esta es una tierra bendecida, el Perú es una tierra bendecida, no perdamos la oportunidad. Este año probablemente, de acuerdo a la tendencia, probablemente, pese al niño, pese a todo lo que nos ha pasado, si es que no le hacemos bloqueos, si no incendiamos, no hacemos ningún vandalismo, que son delitos, ¿ya? Si no hacemos eso, el Perú probablemente supere los 12.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias. O sea, esto es una meta que debemos tener, así como el ingeniero nos contó cuando él estuvo de viceministro, ¿no?, que su meta era llegar a 4.000, ahora esta meta es pasar los 12.000. Sí. Y eso sería un golazo, ¿no? Porque ya los chilenos están preocupados, ¿no? Porque Pero le ganamos en uva. Casualmente, el otro día estaba viendo un programa, Fernando, Felipe, una entrevista de un conocido periodista chileno que hablaba con un exministro y le decía: los peruanos nos han ganado, tenemos que copiar. Nosotros tenemos agua en el sur, en el norte no tenemos agua. Hay que hacer lo que están haciendo los peruanos, traer del otro lado agua hacia la costa chilena, se que vaya es al mar. árida. No se vaya al mar. Exactamente. Entonces, toda esa infraestructura que se tiene que hacer, los chilenos ya la están pensando. No nos podemos quedar dormidos. La semana pasada hablábamos con el expresidente Merino sobre lo que ha pasado en Ica con Huancavelica. Ya estaba listo para pasar El agua. a Ica. y se frustró. Sí. Esa agua se sigue yendo hacia el Atlántico. Es estúpido realmente, ¿no? No favorece irracional. no favorece a nadie. Si Huancavelica la pasa a Ica, gana Ica y Huancavelica. Ganamos todo, gana el Perú. Pero hay esos odios, esos... Sí, sí. Esta es mi zona, yo soy Yo el soy pan- este es mi No. feudo. mi cacique. Este es mi feudo. Son caciques, pues. Y acá Entonces, nace el agua. Y sí, tal. sí. Está Claro, bien, sí. pero si la podemos compartir y vamos a ganar, Y todos porque no es, ganamos. nada es gratis. Como dicen, no hay chifa gratis, ¿no? Se comparte, pues. Sí, sí, claro. Se comparte, se sienta en la mesa y se va negociando. Pero no, qué pena. Hay un trabajo que lideró el ingeniero Carlos Pagador en algún momento en la ANA, y se tiene un mapa por cuencas del Perú, 14 cuencas. Es muy interesante, ¿no? Porque ver el enfoque de desarrollo por cuenca sería mucho más interesante para el Perú que por regiones, ¿no? Claro. Ahora, ese paso es difícil darlo, hay que pensarlo, pero por ahí van las cosas. El agua es el recurso clave para ahora y para el futuro, ¿no? Hacia el 2050 la FAO ya está siempre preocupada porque cómo vamos a alimentar el mundo, ¿no? Volviendo un poco al tema inicial de la alimentación, o sea que para el 2050 se prevé que India ya pase en población a la China, ¿no? Probablemente sean 1.600 millones los indios, 1.450 los chinos. Y entonces el mundo va a tener 9.000 millones de personas, y el crecimiento sobre todo va a estar dado por los países subdesarrollados, más que en los desarrollados, que la tasa de natalidad es prácticamente negativa. Entonces, ¿cómo se va a alimentar? ¿Y cuál es el recurso clave? El agua. Entonces sería interesante comenzar a pensar en desarrollo de cuencas en función a la hidrografía de los países, para que ese recurso que ahora es escaso sea bien utilizado y pueda servir para, como decía, desarrollar
una, dos, tres regiones, pero en función a las cuencas, ¿no? Entonces, Ingeniero, no sería, disculpe la interrupción, no sería bueno, así como existen carreteras que son locales, que son regionales, hay carreteras que son nacionales, que lo maneja el Estado, el gobierno central, me refiero. ¿Por qué no hacer lo mismo con las cuencas, no? O sea, determinar que las cuencas son nacionales. Yo sé que va a haber, claro. va a haber rechazo, yo sé. Pero aplicar Pero hay lo que mismo trabajarlo. se hace Hay que con- trabajarlo, no hay Claro, que... o sea, lo que pasa es Sería que, una idea al menos. claro, es No, necesario, sí, está bien. es necesario comenzar a cambiar El chip. la mentalidad de la gente y es su trabajo, pues que toma tiempo, pero hay que iniciarlo. Hay que En iniciarlo. algún momento hay que iniciarlo, así como acá, las discusiones, las conversaciones, que comiencen a pensar, ¿qué es eso de las cuencas? A ver, voy a entrar a la página web de Ana. Claro. Ahí está, mira, qué interesante, puede funcionar, ¿no? Y buscar los incentivos adecuados para que estas regiones tengan interés y voluntad de hacer En desarrollo. lo que para el Que Perú participen es de su necesario, beneficio. ¿no? Claro, por supuesto. Porque finalmente es nuestro país, es el Perú Es que el queremos país de desarrollar. todos, Sí, ese de todos. Vámonos a un corte. Perdón, Fernando, antes de ir al corte, quiero hacer un llamado al Ministerio de Cultura. Creo que es una señora. Le han mochado más de 18 millones de soles al Instituto de Bellas Artes. Es un crimen. Es un crimen. Ahí no hay partidos políticos. No. No tiene esa su línea política. En el Perú, lo que sobra La en este cultura es para momento, todos. en el Perú sobra plata. Lo que falta es gestión. No pueden mochar a un instituto. Que mochen la publicidad, pero no mochen la cultura. Por eso, pero te quiero contar, Fernando. Yo he sido proveedor del Instituto de Bellas Artes. Importábamos de la India los pinceles y una serie de gomas especiales para nuestro tesoro artístico colonial, y se está perdiendo. Si lo cierran y no le enseñan a los muchachos, se va a perder. Una anécdota. Yo fui muy amigo del obispo, del monseñor Brassini. Fue el encargado con el cardenal Landázuri del Museo del Arzobispado. Y él me contaba, electo, yo voy a conventos donde hay obras importantísimas botadas. No conocen, y cuando he encontrado estas obras, me las he traído, no para quitárselas, sino para refaccionarlas, claro, y después devolvérselas a estos conventos. Tenemos que proteger nuestro patrimonio. Y esta juventud no solamente son pintores, bailan, cantan, recitan. Es el Instituto de Bellas Artes. No tengan... Es un llamado que no les pueden recortar a los jóvenes artistas su voluntad de desarrollarse. El Perú lo necesita. Y hay plata. Claro. Claro, Hay y hay plata, plata. hay dinero. ¿Cuánto artesano necesita a estos artistas? Por favor, es un llamado. Y ahora sí hacemos un corte, el primer corte. Perfecto. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por
Bueno, amigas, amigos, jóvenes y mayores que nos escuchan y ven, estamos de regreso en la segunda media hora del programa con el ingeniero Luis Miguel Sánchez. Luis Felipe Felipe Araujo. Felipe. Conversando un tema vital para el Perú. Agricultura. Adelante, ingeniero. Perdóname que te interrumpa, yo quería hacerle una pregunta. O sea, en el gobierno de Castillo, 3 veces fracasó la compra de la URIA. 4. Bueno, 3 veces oficialmente, ¿no? Ya fue abandonado, ya. Pero ¿por qué ocurrió eso? O sea, ¿por qué pueden ser tan ineficientes en una compra tan simple? Porque hay proveedores acá de URIA, ¿no? O sea, no es que hay que importarlo directamente, hay proveedores. ¿Qué ocurrió, ingeniero, y qué se puede plantear para que no vuelva a ocurrir? Bueno, a ver cómo podemos decirlo de una manera que no suene muy fuerte, ¿no? Yo creo que fue pura corrupción, ¿no? O sea, el comprar urea no es tan complicado. Bueno, en ese momento había una coyuntura de guerra, se acuerdan de dificultades, pero no es ineficiencia. No es ineficiencia. No. Esto ha sido una tira de pícaros que han estado ahí tratando de ver el negocio y finalmente pues no lograron su cometido. Yo espero que no lo hayan logrado porque en el Ministerio de Agricultura, como en otros ministerios, hay excelentes profesionales. Cuidado. Claro. Hay excelentes profesionales que están ahí velando por los intereses del Estado y de nosotros, y probablemente alguno de ellos haya frenado alguna de estas malas prácticas y se haya evitado el delito que iban a cometer estos bandidos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó, y si lo queremos ver ya desde el lado más positivo, se metieron en algo que no sabían, cuando lo más oportuno hubiera sido, como dice Fernando, buscar a los expertos en esta logística, a las empresas que ya traen urea a Perú normalmente, y generar algún tipo de incentivo, algún tipo de proyecto, de programa, de financiación, lo que fuera, controlado, de manera que se hubiera abastecido tranquilamente al campo. Y era más barato todavía que el precio que estaban cerrando ellos. 13 millones de dólares. Claro, por eso te digo, ahí es corrupción, pero podemos, a legua. No podemos... podemos tapar el sol con... Sí, es muy complicado decir que no sabían, no. Sí sabían. Ahí había algo más. Entonces, ese no es el rol pues del Ministerio de Agricultura, ese no es el rol de estar comprando a tontas y a locas, y además la distribución, la logística para que llegara al campo, eso iba a ser muy complejo. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Y un poco yendo hacia el otro tema, ya en el primer bloque hablamos un poco de la agroexportación, pero en el tema de la agricultura menor, la agricultura familiar, que es un altísimo porcentaje de la población agricultora del Perú, también requiere de otros tipos de atenciones, ¿no? Se requiere sin duda una transformación cultural, ¿no? O sea, ese capital humano hay que renovarlo en sus conceptos, en sus conocimientos. Hay por otro lado la arista de la edad Sí. promedio de la gente de campo. Hay muchas personas que los hijos ya han podido estudiar, han podido ir a las ciudades, tienen un empleo en algún otro lugar y ya no regresan al campo, y entonces se está convirtiendo el campo en una zona de gente mayor, de ancianos, que en algún momento nos va a traer consecuencias negativas en la producción interna, ¿no? Porque finalmente toda la agricultura menor nuestra es la que produce pues el pan llevar, que es lo que nosotros consumimos a diario, y siempre comento eso, ¿no? Es muy fácil decir, oye, ¿cómo ha subido la papa? Claro, pero no pensamos en el trabajo que hace el agricultor para producir la papa y poder ganar unos cuantos centavos más, y que no solo se lo lleve el intermediario, sino el productor también. Pero ya los que estamos en la ciudad y vamos al supermercado queremos pagar barata la papa, ¿no? Entonces es un contrasentido, ¿no? Por un lado queremos que el Perú mejore, pero por otro lado no estamos dispuestos a colaborar un poco en ese sentido. Entonces es una tarea compleja, no es fácil, es difícil de resolver. Está totalmente atomizado el campo, cada vez más pequeño, cada vez se sigue parcelando y repartiendo entre los herederos del campo pequeñas parcelas, en algunos lugares hasta se heredan líneas. Líneas, ¿no? ¿No? Ya no es el topo, ahora son 2 líneas para ti, 2 líneas para mí. Entonces, se hace muy difícil.
Pero no es imposible seguir trabajando. Hay programas interesantes que se desarrollaron ya hace mucho tiempo, como Agroideas que comentábamos, que creo que todavía el Ministerio de Agricultura lo tiene funcionando y creo que ya en todos estos años, desde el 2010 para acá, se ha invertido más de 1.000 millones de soles en este programa. Entonces sí hay oportunidad de fomentar la agricultura familiar, hacerla crecer, pero requiere de algunas características, ¿no? Este programa y otros piden siempre asociatividad, que la gente logre agruparse, que no le tenga miedo a trabajar en grupo. En grupo, ¿no? Hay cooperativas exitosas de café, de cacao, que funcionan muy bien, pero el fantasma del cooperativismo post-Velasco pues quedó en la mente como algo estatal, negativo, pero en el mundo funciona la cooperativa y funciona muy bien. En Francia es un ejemplo. Y Estados Unidos tiene inmensas cooperativas de soya, de maíz. Entonces, hay que pensar en mecanismos de asociatividad que les permita a la gente desarrollarse con una masa crítica un poco más grande, ¿no? Pero así en unidades tan pequeñas no va a ser fácil. Pero el ejemplo está ahí, latente. Muy bien lo has dicho. Las cooperativas de cacao y de café. Sí. Están funcionando perfectamente y no hay líos, no hay que me robó, que se quedó, no. Sí. Hay cooperativas eficientes y ahí es donde tenemos que trabajar y difundir esas buenas ideas que le dan mayor poder adquisitivo también a esta gente que se dedica a un trabajo de campo. Sí, yo por favor. Por mi trabajo en campo yo veo, por ejemplo, pequeños agricultores que siembran 6, 10 hectáreas de maíz, ¿no? Pero el banco o la caja les presta plata carísimo, ¿no? Sí. Entonces cuando termina su cosecha logran sacar un buen resultado, pero lo que les queda es así. De nuevo se quedan en el mismo ciclo, no logran capitalizarse, no logran dar el siguiente paso, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que resolver con el crédito tan caro que tenemos para la agricultura, ¿no? Ahí debieron copiar, creo, la experiencia argentina, ¿no? Que a nivel sectorial, o sea, el Banco de la Nación Argentina le otorga créditos al sector agropecuario, ¿no? Claro. Y justamente a los pequeños, ¿no? Sobre todo dirigido a los pequeños, a unas tasas razonables, ¿no? 7, 8%, ¿no? Que son tasas razonables, no estar encima del 40, 50%. No. Porque justamente son especializados en eso. Y en el Perú tenemos un Banco de la Nación que está en todo el Perú. Claro. O sea, ya tenemos la oficina, que es lo más caro, la infraestructura. En el coste de una estructura de gasto de un banco es lo más caro que hay. Claro. Porque tiene un tiempo de recuperación, de demora, ¿no? Muy largo, 7 a 10 años. Entonces, por eso es lo que nosotros planteábamos con Electo en la maestría. Me has hecho recordar. En la maestría planteábamos eso, ¿no? O sea, darle créditos a las MIPES, es un proyecto con Electo que hicimos, para que el Banco de la Nación intervenga, ¿no? Que acompañe. Competencia. Claro. No estamos diciendo que... Donde no hay banca privada, que entre el banco del Estado. Y ya vas a ver cuando creas a estos clientes buenos, porque vas a ver que tienen mejores tasas, al tener mejores tasas, ¿no? Se capitalizan. Claro. Lo que dice el ingeniero, se capitalizan. Es como, acuérdate... y van a crecer. ¿Cómo va a dar tarjeta de crédito al Banco de la Nación? A sus empleados, pues. A todos sus empleados. Maestros, policías, de ejército, todos tienen tarjeta de crédito. No deben tener miedo. ¿Ah? No deben tener miedo. ¿Sí? No, por eso. Y pagan sus obligaciones. Ahora, para no poner como ejemplo Argentina, Chile. En Chile el Banco del Estado es como el Banco de la Nación peruana. Claro. También, o sea, sectoriza y eso sí, inclusive tienen tasas mejores que la de Argentina, mucho Argentina, entonces, ¿qué hace? Desarrolla. Argentina con la inflación que tienen. Sí, bueno, hace poco, pero hablando, digamos, no de una región tan deteriorada como Argentina, pero digamos, hace poco estuvo conversando conmigo, vino a Perú un amigo peruano, pero que trabaja en Canadá, en el Ministerio de Agricultura de Canadá, y me dijo que era parte de su trabajo evaluar los proyectos de los agricultores para los préstamos que daba el Estado. Y me dijo, oye, ¿no te imaginas lo bondadoso que es en tasas y en plazos? Entonces, claro, la gente puede comprarse tractores, puede mecanizar la agricultura, puede progresar, puede tener algo de post cosecha, porque tiene facilidades de largo plazo. O sea, el
Estado canadiense ha entendido que es una necesidad que la agricultura se desarrolle y necesita un tratamiento distinto a otros, como decía Fernando, o sea, la agricultura del pan llevar, en fin, de campaña, va y viene, pero es una liquidez permanente que necesitas, y la agricultura de mayor tiempo, de cultivos permanentes, no ves el retorno en 7, 8 años. No es atractivo. ¿Cómo vas a hacer si no tienes facilidades? Sí. Entonces, sí, hay una oportunidad allí, sin duda. Y fíjate, me recuerdo que COFIDE tenía un programa, no sé si aún lo tenga, que se llamaban Únicas, que eran juntaban a personas, sobre todo lo comenzaron a hacer en Cajamarca, si mal no recuerdo, las juntaban para créditos, para financiamientos cortos, de manera de hacerlas entrar en el mundo de la banca y que trabajen bancarizados, pero las aprobaciones de la gente que pedía el préstamo o el financiamiento lo hacía la misma comunidad en función de su conocimiento de sus valores, de sus costumbres. Pero lo interesante de esto es que la morosidad era prácticamente cero. O sea, a pesar de eso, era gente nueva que comenzaba a entrar al mundo de la banca y la morosidad era básicamente cero. Entonces, no es que no se pague, no es que el agricultor quiera no pagar, no, es que a veces hay dificultades, pero hay que entender este negocio, hay que entender esta actividad o sector desde otro ángulo. No es igual que hacer camisas o lapiceros, es totalmente distinto. Y esa es la forma de encaminarlos a la formalidad. Claro. Porque el Perú es un país informal por donde se le mire. Entonces, esa es la forma de encaminar a la formalidad, dándole facilidades, no regalando, eso está mal, pero sí facilitando un crédito, líneas de crédito, fomentando, ¿no? Y hay que insistir en la titulación, Electo. O sea, eso es la propiedad es importante. La propiedad es importante para poder apalancarse. La propiedad es importante para poder tener visión de futuro, tener capacidad de mover. Y ahí entra justicia, ¿no? Con su institución ahí dedicada a eso, formaliza, ya tienes el crédito, tienes la garantía. Tienes valor, pones en valor tu propiedad, ¿no? Al final. Así es. O sea, lo tienes en valor y es tu propiedad, ya es tuyo, tú eres el empresario. Exacto. ¿No? Es como el que ha invadido un cerro, ha construido, le han dado el título y con eso puede palanquear su... Claro, normalmente tienen posesión. No, posesión, pero se está dando titulación que me parece estupendamente bien. COFOPRI es el que pero justamente te tiene que dar... en terreno del Estado, no se mete donde está la actividad privada, terrenos privados, COFOPRI no entra, está prohibido, claro. Y me parece muy bien, pero esa es la forma. Porque ahí entra también la variable vivienda de parte del Estado, o sea, digamos, esta gente que invade, como decías, no invade gratis, ¿eh? No son invasores, son compradores de lotes, traficantes de tierras, sí. Entonces, esa plata que se gastan ellos en pagarle a un advenedizo debería ser capaz de pagarla a vivienda popular que haga el Estado, que se desarrollen programas de vivienda en las zonas donde hay una expansión, donde ya se ve de forma natural que digamos, en algunos lugares donde ha habido una población nueva hace 40 años, ya hay gente nuevamente para ampliar esa zona, ¿no? Entonces, propiciar programas de desarrollo de vivienda económica, porque esta gente paga al final. Y entonces tendría una vivienda mejor, formal y bien construida, ¿no? Y en el lugar adecuado, porque el problema es eso, ¿no? Para que no pase el hueco por ahí. Exacto. Pero estamos viendo pues este escándalo de esta señora con las casas. Sara Goday. Por eso, ¿en qué gobierno? El señor Castillo, pues. Sí. Entonces, estamos viendo también toda esta plata que se ha dado. Y de copia la premió, por eso. La premió por buenas prácticas. Por buenas prácticas. Qué buenas ahora prácticas. Estamos descubriendo lo que han hecho y el sale perjudicado es la población que menos tiene. Porque esto es para los que no tenían techo. ¿No? Lo más bajo. Para lo más bajo. La población Entonces, más baja. Sí. Estos miserables les han robado a los más pobres. Esos comunistas le han robado a los más pobres. A los más pobres. Eso no tiene nombre. ¿No? Entonces, no puede ser. Es como estos proyectos de agua en Chota.
su ciudad natal de Castillo, le han metido mano a todos los proyectos de agua y desagüe. Con su hija o hijastra o entenada, le metieron mano. No puede ser. Le están robando, le están robando a los más pobres. Sí, sí. ¿No? Entonces, esos señores tienen que estar ya presos, todos. Sí. Una lástima. Ha sido una lástima. Sí, creo que en el tema agrícola también tenemos que ver qué es lo que nos viene. O sea, ingeniero Luis Felipe, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene el próximo año, los años que vienen? Ya tomando en cuenta que va a haber niños, porque normalmente los niños duraban 10 años, ¿no? Cada 10 años. Era un ciclo de cada 10 años, aprox. Pero hoy en día, pues, ya van cada 2 años o cada 3 años, se está cortando. Entonces tenemos que considerar ese efecto. Fernando, Luis Felipe no va a contestar, pero después del corte comercial. Okay. Viernes a las 21 horas, no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Amigas, amigos, estamos ya en la segunda hora del programa. Fernando me ha llamado la atención porque hice el corte faltando 5 minutos, 8 minutos. Pero así es el programa en vivo, nos podemos equivocar, pero lo que no se pueden equivocar son los jóvenes. La juventud tiene que participar en política, tienen que participar en partido, no en vientre de alquiler. Porque lo que vemos en el Congreso es el reflejo de todo este alquiler de vientres, partidos que no tienen base, que no tienen doctrina, y que 4 compadres se asocian para robar. Entonces, insisto, como todos los programas, desde que iniciamos en este canal, el llamado a la juventud. Ustedes son la sangre joven que debe participar. No le pueden dejar su futuro en manos de ineptos. Miren lo que hemos tenido en la presidencia. Punto. Es el mejor ejemplo. Y vemos también en el Congreso, por más que se quieran lavar las manos, el mochasueldo, los niños. Por favor. Pero no participes en política porque la política es corrupta. ¿Y quién es lo que están manejando la política? Corruptos, pues. Entonces, simplificando, participen. Perfecto. Sí, sí. Tenemos el primer video, por favor, para presentarlo. Saca a la gente de la pobreza, creas una clase media, esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, prosperidad para todos, sino el discurso de la derecha. Puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes, pero subjetivos porque les falta mucho más para actualmente aspirar. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Vamos a lograrlo, Presidente. Vamos a lograrlo. Y permítame agregarle una cosa más.
Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. ¿Cómo es? Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ingeniero, su comentario, por favor. O sea que el negocio es hacer pobres. Claro. Según estos presidentes, expresidentes, algunos de ellos y algunos presidentes. Sí, pues. ¿Está de acuerdo usted con ese concepto? No, en absoluto, no. Esto es una gavilla, pues, de delincuentes que hay en esta ola pseudo-bolivariana que está tratando de apoderarse de nuestros países, ¿no? Lamentablemente. El Perú está resistiendo, hay que seguir. Es el momento de seguir resistiendo a esta avanzada, ¿no? Es un embate de la izquierda equivocada, ojo, porque también es cierto, ¿no? Hay conceptos totalmente equivocados de izquierda en estos mensajes, ¿no? Pero al final de eso se trata. Miren, yo pienso, si las personas están menos cultivadas, menos educadas, tienen menos capacidad para generar su propio raciocinio, no son educadas en que su trabajo individual les va a dar riqueza y progreso, finalmente no son libres. No son libres, son esclavos del pensamiento de otro y finalmente no tienen capacidad de desarrollo. Mientras eso ocurra, y tiene su manito, va a haber una élite malévola, en este caso, que lo siga gobernando y le siga dando dádivas para acostumbrarlos a ello, ¿no? Entonces ahora en Venezuela, después de 25 años de este gobierno lamentable del chavismo, pues ya se tiene toda una generación de jóvenes que ahora tienen 25 o 30 años que no conocen otra cosa. No conocen otra cosa. Y entonces es una pena que esté ocurriendo eso, pero hay que resistir. Los jóvenes que nos están viendo tienen que entender y leer, tienen que ver en qué país del mundo funciona este modelo que quieren imponer y que están imponiendo en algunos países. Sí. Pero véanlo objetivamente y se van a dar cuenta que no tiene futuro, ¿no? Parece de otro mundo, ¿no? Lo que habla López Obrador o que habla otro señor, es increíble que tengan ese pensamiento. Sus clientes son los pobres. O sea, quieren pobres. Que todos sean pobres, ellos van a estar felices. Es una maquinaria para empobrecer a la población. Eso en su campaña no lo dicen, ¿ah? Eso lo dicen después. Claro. Pero ese es el objetivo. O sea, ustedes lo que le ponemos acá es declaraciones. Lo que dicen ellos, realmente lo que piensan ellos. Y por qué piensan ellos, ¿no? Sí. El siguiente video, por favor. Por ahí, cuando conviene, ¿no? Cuando políticamente conviene, sale con una primicia, como sacó en su oportunidad los audios de la señora Lady Camones. Ustedes se acuerdan que Lady Camones fue en algún momento presidenta del Congreso y se acuerdan que la tumbó unos audios, ¿no? Los audios que grabó la traidora Heidi Juárez. ¿Y quién emitió los audios? La colocha Clara Elvira Ospina. ¿Para qué? Para tumbarse a la señora Lady Camones de la presidencia del Congreso. Y así ella se presta para operativos, ¿no? Ella es una operadora de la izquierda internacional que ha hecho muchísimo billete en este país, porque los peruanos a veces somos así de candelejones y todo. Electo, tu comentario, por favor, Electo. Bueno, sabemos que esta señora colombiana que manejó por muchos años Canal N, manipuló las noticias como quiso, lo que no debe ser un periodista. El periodista tiene que informar y que cada uno tome sus propias
decisiones, pero manipuló no solamente con Lady Camones, sino con Keiko Fujimori. Le inventó un audio de $15 millones que nunca hubo. Han pasado muchos años, la han metido presa casi 3 veces, y tampoco el famoso celular que tenía Montesinos. Pero Canal 4, los dueños, como en la República, están metidos en todos unos líos. Primero, como se hicieron del Canal 4 con Toledo. Y segundo, los señores Graña Miró Quesada están en el abajato con el lagarto. Eso es la historia verdadera. Que la señora le paguen para inventar noticias, bueno, allá el que no cree, es como la señora que antes tenía un programa en un canal importante, ahora tiene un YouTube, creo, Rosa María Palacios, que convoca a todos estos paros, a todas estas huelgas, ¿no? Incita, pero ahí estaba al costado de esta señora periodista, estaba la señora Zoraida Ábalos, que ha sido defenestrada, y bien defenestrada. Ella avaló también el golpe que le dieron al presidente Merino. Esa es la verdad. Y ahora se está hablando de que viene pues un juicio político, no solamente político, bueno, el Congreso lo llamará, a Lagarto con su premier, Salvador de Solar, porque fue un golpe. Fue un golpe de Estado. Fue un golpe. Ya lo dijo el tribunal. No, por eso, pero igual que Castillo tiene que ir presos. Y otro que se está salvando es el caníbal Torres, porque es un caníbal. No puede ir preso o no puede ir detenido porque sufre de la próstata, pero sí sale a caminar y a leonar y proponer e incitar al paro que está convocado para el día 19. Es un odiador profesional. Exacto. El siguiente video, por favor. Mi abuelo era obrero y pertenecía a un sindicato, fue parte de las guerrillas, lo mataron en Ayacucho y el gobierno cubano le dio asilo político a mi familia y llegamos así a Cuba, ¿no? ¿Crees en el comunismo? No funciona, ¿no? Ya está comprobado. O sea, Cuba para ti es un desastre. Sí, conozco Cuba por dentro y he hablado con el embajador cubano y le he dicho de frente, Cuba es un desastre. Cuba es un país fallido, ¿no? Es un país fallido. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de hacer una presentación sobre las relaciones con Cuba y la conclusión fue la siguiente, ¿no? Como la Cancillería tiene miedo de pelearse con los cubanos, no sé por qué motivo, ¿no? Que retira al embajador peruano. Al retirar al embajador peruano, inmediatamente tiene que irse el Gallo Zamora. Y ahí lo eliminamos de la forma diplomática, porque así le gusta actuar a esta embajadora, ¿no? De carrera, es una embajadora de carrera ahora. Entonces, sí, la canciller es de carrera. Sí, es de carrera, entonces ese es el problema con ella, pero le falta un poco más de política, ¿no? No, pero no es la Cancillería solo, es el Ejecutivo. Entonces, pero lógicamente... ¿De dónde proviene la señora Dina y el Premier? Porque el Congreso ya está en receso ahorita, o sea, el Congreso ya no puede hacer nada, pero creo que es indispensable que el Gallo Zamora se vaya del país. Tiene que irse. Él y su esposa y todo ese séquito que tiene alrededor, que se vaya. Y que dejen al encargado de negocio nomás. ¿No? Porque ¿qué negocio? Pero creo que no hay negocio. No hay negocio. Si no tiene nada que vender, solamente esclavos. Pero como no quiere que seamos extremistas, déjale pues un negocio. No, pero ¿qué venden? Esclavos, médicos, trafas, Ahora profesores. Vamos a ver en la presentación, vamos a ver toda esa información. Okay. El siguiente video, por favor. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética.
Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló, y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. Un águila. Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Ellos seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales: honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Comentario, ingeniero, por favor. Bueno, súper interesante y vigente lo que dice, ¿no? En realidad el tema de la corrupción es gravísimo, ¿no? Y muchas veces se piensa que la corrupción viene de solo un lado, viene de solo otro lado. No. Te cuento, un amigo me decía que un colega de su trabajo había venido de Cieneguilla un día y había estado tomando unos tragos y paró en la carretera con un policía. Y bueno, para hacerte el cuento corto, el policía le pidió plata, en fin, arreglaron y se fue. Pero el comentario era, el policía corrupto le ha quitado la plata a mi amigo. Y yo le decía, oye, pero tu amigo estaba ebrio, no debía estar manejando, y le propuso que le pagaba al policía y le pagó. Entonces, o sea, ¿por qué no piensas que hay un tema de corrupción mayor que solamente el del policía? O sea, no estoy excusando al policía, pero quiero decir, a veces se tiende a ver solo un lado, ¿no? Entonces, efectivamente, si estamos mal acostumbrados a roba pero hace obra, ¿no? Entonces no importa. O bueno, a todo el mundo le toca. Yo recuerdo cuando viví en Venezuela, en otra época, mejor que ahora sin duda, pero sí me llamó la atención que había un dicho allí que decían, en su lengua, decían, a mí que no me dean, que me pongan donde haya, ¿no? Así decían, o sea que, ¿no? No me des, yo me tomo lo mío, ¿no? Claro. Y esa forma de pensar desde prácticamente la colonia ha venido en muchos de nuestros países y mucha gente cree que cuando llega a una posición de liderazgo y está en una posición adecuada de poder, por llamarlo de alguna manera, también le toca llevarse su tajada y lo estamos viendo, ¿no? Miren cuántos presidentes enjuiciados que de alguna forma también nos da esperanza, ¿no? Porque hay gente que está encausada ahí que ya va a caer, ¿no? Sí. Como decíamos, el lagarto y otros tendrán que seguir cayendo. Pero, digamos, la corrupción no es solamente el gran delito. Hay una corrupción pequeña del día a día, del policía, del médico, del oficinista que adelanta un papel, que lo retrasa. Ahí donde hay mucha corrupción también, ¿no? Y de la gente, pues, que toma lo que no es suyo, ¿no? Permanentemente. Así es. El siguiente video, por favor. La Constitución de 1979, con las modificaciones que sean necesarias, o si redacta una nueva Constitución. El camino es eso. El camino es que todos los que constituimos ese poder soberano que está por encima de cualquier poder constituido del Estado, como es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los organismos autónomos,
Por encima de eso está ¿quién? Está el poder soberano. El pueblo es el que constituye el Estado. El pueblo, nadie más. El pueblo es el que estructura al Estado. El pueblo es el que redacta allí en la Constitución diciendo cuáles son los derechos fundamentales que corresponden a cada uno de los peruanos. El pueblo es el que señala el modelo económico que desea. Es el pueblo soberano allí, pero con la participación de todos los peruanos. Y eso es, ¿no?, lo que pretendíamos hacer en el ejercicio del gobierno, porque presentamos un proyecto de ley, ¿no?, allí para modificar la Constitución, a fin de hacer una consulta popular, un referéndum, para que el pueblo diga si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y por supuesto allí hemos establecido cómo debe estar constituida la asamblea constituyente, para que participen todos los peruanos, no como ha sido durante toda la República solamente un sector, una nacionalidad. No, en el Perú no somos una nacionalidad. En el Perú somos muchas nacionalidades y allí estaba señalado en qué proporción deben intervenir estas nacionalidades, porque todos los peruanos somos, ¿no?, los que tenemos derecho a participar del Perú, porque el Perú es de todos y no solamente de unos cuantos. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Podremos salir por medio del derecho? Claro que podría ser por medio del derecho, pero no tenemos Estado de Derecho en este momento. En este momento no rige la Constitución, no rige, ¿no?, el ordenamiento jurídico en general. Recuerden nomás lo que nos dijo hace pocos días el presidente del Tribunal Constitucional. Dijo que para disolver el Congreso se requiere que los congresistas digan si tienen la voluntad de disolverse. Poder total, poder absoluto, una brutalidad gigante que no es admisible en ningún Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en el mundo que pueda tener un régimen así, una concentración de poder absoluto. Eso es lo que ha hecho el Congreso de la República. Hay una dictadura del Congreso de la República, una concentración enorme de todo el poder. Y vamos a permitir eso, que el pueblo se da cuenta. Quizás en la universidad no nos damos cuenta, quizás en la universidad estamos con la lectura, estamos con la teoría del famoso autor que dijo tal cosa, repitiendo como si fuéramos poetas. El pueblo conoce la realidad. El pueblo se dio cuenta. El pueblo despertó. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con el pueblo. No nos podemos quedar atrás, porque si no, ¿qué estamos haciendo? El pueblo nos mantiene aquí. El pueblo nos permite que estudiemos gratis. El pueblo no nos permite obtener un título profesional, una maestría, un grado. El pueblo nos paga todo. ¿Y? ¿Tu comentario al respecto, por favor? Bueno, ahí lo tienen. Debería estar preso, pero sin embargo va a dar charlas a la universidad. Ahí son universitarios, les está lavando el cerebro, diciéndoles que tienen que hacer una nueva constitución. El pueblo, el pueblo, el pueblo, igual que cuando entraron el pueblo, el pueblo, el pueblo. Entraron a robar en todos los niveles, Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y Vivienda, y por último el golpe, para quedarse, para imponer una constitución y arruinar el desarrollo de este país, que gracias a la Constitución del 93 redujo la pobreza. ¿Que hay pobres? Sí, pero hemos visto que desde la época del señor Humala, agua sí, oro no, paralizó las inversiones, las grandes inversiones mineras, que hasta ahora continúan, salvo
las bambas. El país estaba reduciendo la pobreza. Pero no solamente la minería, sino todos los negocios que se han hecho bajo esta Constitución del 93 que nos abrió al mundo. Y ahí están los TLC, que no es una inversión, no se ha inventado. Esto nos ha traído beneficio. Protestaron los comunistas, dijeron que no, que iban a arrasar con toda la industria textil, con todos los sectores. Mentira. El Perú sigue creciendo. Si lo dejan trabajar, va a seguir creciendo. Si lo dejan trabajar, la juventud va a tener puesto de trabajo. Pero si comienzan con estas paralizaciones y este tipo que lo estamos viendo, que es lo mismo que hacía con estos gabinetes descentralizados, ir a leonar a los pueblos. Este señor tiene que estar preso. Este no está enfermo de la cabeza, sí. Sí, bueno. Pero físicamente no está enfermo. Está en lo suyo, hacerle daño. Odia a los peruanos, los odia. Y está destrozando el porvenir de los jóvenes, de ustedes de jóvenes. Está envenenando a ellos, a ese grupito ahí los está envenenando. Les está lavando el cerebro como hacía Chávez y Cosama Castro. Les están lavando el cerebro. Jóvenes, tienen que reaccionar. Esto, miren el ejemplo de Venezuela y Cuba y Nicaragua. Todos muertos de hambre, solamente una élite que vive a cuerpo de rey. Y no con la suya, sino con la de todos. El siguiente video, por favor. Retrotrae al momento en que se produjo la nulidad, decimos nosotros los abogados, esa decisión tiene que tener un efecto ab initio. Pedro Castillo tendría que volver al ejercicio del poder. Eso es muy difícil en la situación en que vivimos. Hay que ser realistas. Yo siempre he recordado de Shakespeare aquel hermoso discurso de Enrique V ante sus tropas en Azincourt en 1415. Eran solo 12.000 ingleses, arqueros, en tierra ajena sobre Francia, y enfrentaban 60.000 caballeros de caballería pesada, toda la fuerza medieval de Europa continental. Y antes de la batalla escuchó Enrique V decir: qué pena que seamos tan pocos los ingleses, y respondió inmediatamente: al contrario, qué suerte que seamos tan pocos, porque eso nos dará posibilidad de no compartir la gloria con nadie y poder ser más grandes. Esa frase es política. Esa frase permitió que esa mañana 12.000 arqueros ingleses derrotaran a 60.000 hombres de caballería pesada de Francia y Europa. La política es insuflar optimismo, liderazgo, metas, convicción y por consiguiente ver las cosas de otra manera, y eso muchas veces se olvida. Un comentario, por favor, ingeniero. Bueno, recordando ahí al doctor García, ¿no? Lo que dice es cierto, y él tuvo mucho afán en el optimismo durante su gobierno. Recuerdo que en muchos momentos de plática, de conversaciones, era el optimismo lo que había que propiciar. Era una persona que sentía que el rol del líder, del gobernante, era generar optimismo en el resto, para que nos sintamos cómodos de producir, de crecer, de avanzar, ¿no? Y como dice, un líder pues derrotado, un líder apático no va a ningún lado, ¿no? Sin duda. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Optimismo. Y los jóvenes que están viendo este programa tienen que mantener ese optimismo. No creer que no hay camino. Miren, el Perú, a pesar de las crisis políticas que tenemos, en su economía se defiende, se mantiene. Somos el país que más crece de Latinoamérica. Probablemente el próximo año tengamos, no sé, 3% de crecimiento al nivel del globo, digamos. Bueno, Asia, algunos países de Asia estarán por encima de 5% de repente, pero
es un país que tiene oportunidad. Tenemos que, sí, participar de política, sí, participar con nuestro pensamiento, con el nuestro. Somos individuos, ¿no? Este mensaje anterior del miserable de Aníbal Torres trata de convencer a los muchachos de que no son únicos, que somos un grupo, ¿no? Etéreo, pueblo, cosas así. Sí. No, somos individuos que tenemos oportunidad de desarrollarnos y libremente formar nuestro futuro. Con optimismo, como dice o decía García en ese mensaje, ¿no? Perfecto. Siguiente video, por favor. Hermanos y hermanas del Perú, de todas las sangres, muy buenas noches. Ahora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto, ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, que como millones de peruanos trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias. A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo, porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes, estimados peruanos y peruanas, definieron con su voto en las urnas. Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia, basada en dichos de terceros, que para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas. Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros, que se encargue la justicia. Yo estaré aquí al frente y dando la cara para decirles la única verdad que existe. No soy corrupto y lo ratificaré siempre, porque a pesar de lo que dice ahora un exfuncionario para involucrarme con un hecho que ha sido desmentido por un importante medio de comunicación, nunca traicionaría a un pueblo que clama unidad de sus autoridades para salir adelante. Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere, porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar desde la casa de todos los peruanos, el Palacio de Gobierno, que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Yo seguiré trabajando incansablemente para seguir impulsando la reactivación y el crecimiento económico para llegar hasta el último rincón del país con obras y desarrollo que generen la igualdad que tanto anhelamos. En estas horas importantes para el país, pido tranquilidad y calma, porque estoy convencido que los actores políticos serán responsables de que sus decisiones no generen más inestabilidad en el Perú, que nos exige diálogo y consensos. Esta es nuestra voluntad. Buenas noches. Un comentario. Sí, definitivamente, pues Castillo es un mitómano, ¿no? Es un mitómano, un mentiroso, pero serial, ¿no? Primero, 3 veces dice que va a ir al Congreso. Es un día antes. Es un día 11 horas antes del golpe de Estado. 11 horas antes. O sea, no es de hace un año, 2 años, no. 11 horas antes del 7 de diciembre. Eso fue el día 6 de diciembre, casi llegando a las 12 de la noche.
No, la gente no estaba, ¿no? La gente estaba, muchos de ellos estaban dormidos. Entonces, eso es lo que dijo. ¿Qué cosa dice ahí? Va a ir 3 veces, ¿ah? Voy a ir. Soy demócrata, respeto la institución, respeto el debido proceso. O sea, todo lo que ha transgredido, todo lo que ha hecho al revés, lo dice en ese discurso de 11 horas antes del golpe de Estado. Y eso hay que decirle, ¿no? O sea, hay que ponerlo. Por eso yo le pido a Canal 7, ¿no? Señora Presidenta, o alguien del Consejo de Ministros que esté viendo este programa, señores, pongan esto, ¿no? Y pongan un letrero arriba, 11 horas antes del golpe de Estado. Esto decía este señor decía eso, que defendía la democracia, que va a ir al Congreso. No hizo ninguno de eso, todo lo contrario, hizo un golpe de Estado. Eso es lo que hizo. Y esto está demostrado que la mentira es permanente en él, o sea, es un mentiroso serial, ya es continuo su mentira, ¿no? Es un mitómano realmente. Y creo que está ahí con Vizcarra, electo. Yo creo que está con el lagarto. Sí, juntos, están llegando cabeza a cabeza, ¿no? Y creo que realmente nos hemos librado de este tipo, realmente, y el Congreso hizo su labor, ¿no? Esa es una parte buena del Congreso al cual hay que felicitarlo, en esa parte, ¿no? Porque hay críticas al Congreso, no, indudablemente, ¿no? Pero en esto sí se comportó adecuadamente. Ahora, esta semana se va a definir ese habeas corpus que han presentado, ¿no? Han presentado un habeas corpus, ¿no? Y esta semana se define. Ojalá, van a seguir creemos que necesitan 3 votos, ¿no? Ojalá que los 3 votos sean en contra, ¿no? Y que siga en la cárcel este señor, porque conforme lo explicó Francisco, que hoy día no está con nosotros por un tema de salud, ¿no? El doctor Francisco Lastre lo explicó la semana pasada claramente de que esto no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido y realmente así le salga todo favorable esta vez, ¿no? Igual, porque tiene otra detención, lo tiene por corrupción. Y eso no lo han tocado, eso no lo han visto. Entonces lo que están viendo es el tema del Congreso, que ojalá, ¿no?, sea favorable para la mayoría de los peruanos, ¿no? No hablamos de pueblo acá, hablamos de la mayoría de los peruanos, porque todos somos pueblo. Todos somos pueblo. Todos, no es porque de cholito, gringuito, todos acá todos pueblo. somos iguales. No hay distingo. No es como Aníbal Torres, ¿no?, que es totalmente un campeón de la enemistad, ¿no? Él tiene la bilis dentro, en todo su ser. Resentido es un social. resentido social. Esa es la palabra. Esa es la palabra. El siguiente video, por favor. Regrese a su pueblo. Regrese a su pueblo. Váyase de acá. ¡No a los saqueos! ¡No a los saqueos! ¡No a los saqueos! ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! No van a pasar. No a la violencia. No a la violencia. ¡Se vayan! ¡Se vayan! ¡Tómale foto, hijo! Queremos trabajar, queremos trabajar. No se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ingeniero, su comentario, por favor. Bueno, esto que estamos viendo es lo que tiene que pasar en muchos lugares. El ciudadano, el que tiene que trabajar, el que gana porque trabaja todos los días, no puede estar mirando. Ya no podemos ser observadores. Estamos en un momento en el cual tenemos que actuar cada uno en el lugar donde estemos, cada uno en nuestro frente, para combatir a estos comunistas, a estos extremistas que quieren malograr nuestro país. Y no hay otra forma. Dejarlos pasar, dejarlos mirar y que no pasa nada, ya no puede ser. No. Yo creo que si esto ha sido entre Puno y Cusco, me imagino, los cusqueños estarán hartos de que esté paralizada su ciudad. Yo recuerdo cuando comenzó el año y estaba tan crítico, amigos míos, empresarios en Cusco, que trabajan en Cusco, estaban desesperados porque
¿Cusco de qué vive? De la afluencia del turismo. Entonces tenían ese permanente malestar. Ahora yo creo que la gente comienza a despertar y vamos a tener mayor resistencia a todos esos advenedizos porque ya este cuento ya no se lo cree nadie. No, y lo que plantean es una cosa irracional, ¿no? Si es en el Congreso, no se puede cerrar el Congreso. Que Dina Boluarte salga, que regrese Castillo al presidente, o sea... Es que no se puede pedir racionalidad a esta gente. No, no son racionales. Esta gente está en otra tarea y no nos debemos sorprender de las cosas que están buscando. Es decir, no seamos ingenuos, ¿no? Esto no es un reclamo que vienen a hacer, ¿no? Esto es todo una gavilla de delincuentes que quiere nuevamente asaltarnos y hay que defendernos. ¿Es así? Pero mira, recibí un correo de una amiga que había estado en el Cusco y la gente quiere trabajar. Claro. Quiere trabajar. Pero ahora el Inti Raymi, que es una fiesta pues que se llena Cusco, y lo festeja todavía la República, lo pone como gran titular. El 50% de las reservas han sido o sea, cuando ya se molesto, gozan del... Cuando ya está molesto, por eso, ¿no? Se gozan de lo que están haciendo. El peruano quiere trabajar. El peruano quiere llevar su pan a su casa. Y sale a buscarla todos los días. No se dejen engañar. No se dejen engañar por esta horda de rojos que quieren destruir el país. Así es. El siguiente video, por favor. Ya se acabó. La presentación, si fuera tan amable. Esa es la presentación de la realidad política de un Perú mejor. Nuestro invitado. La siguiente, por favor. Acá es un tema importantísimo, lo vuelvo a tocar. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar en claro para todo el país. Lo que se aprobó el día 7 de diciembre del año 2022 fue la tercera vacancia. La tercera vacancia. La primera se dio en noviembre 21, se presentaron 29 firmas, necesitaban 26, pasó. El siguiente es votar para ir al debate, necesitaban 52, solamente votaron 46, por lo tanto, no se produjo los votos, no hubo debate, o sea, no se produjo, no hubo. En marzo del año 2022, es la segunda vacancia, 50 firmas se consiguió de 26 que necesitaban. 76 votaron a favor para ir al debate, 76, necesitaban 52, pasó en verde. Pero para vacar al Castillo, al comunista Castillo, necesitaban 87. Ahí fue donde compraron a quién, a los niños, ¿no? Y el ministro todos esos ministros comenzaron, ¿no?, a poner su billete, ¿no? Eso es así, definitivamente, porque hay una acusación. Hay una acusación, está en investigación. Hay una investigación del Ministerio Público. Y es por eso que sacaron 55, menos de lo que habían votado para ir al debate. O sea, es irracional, ¿no? Totalmente irracional. Y la última, que fue la del día 7 de diciembre. Acuérdate que hemos pasado el video del 6 para decir, oye, este es un mentiroso. O sea, estamos demostrando de que Castillo, para que no le quepa duda, Castillo es un mentiroso serial. Si el día anterior dice, voy a ir, ¿cómo se te ocurre hacer un golpe de Estado? O sea, ¿no? Un golpe de Estado. Estaba todo planeado. Todo estaba planificado, todo estaba planeado, ¿no? Todo estaba planeado. Y lo que no dice Castillo, ¿no?, o lo trata de minimizar, es de que había un tercero, un exfuncionario que está diciendo, pero que ya un medio de comunicación, claro que si pagas el medio de comunicación, a Exitosa le pagan, ¿no? Claro. Le han pagado. Está también en investigación, ojo, no estoy diciendo que yo he visto, no. Hay una investigación de 100.000 soles, ¿no? Quería $100.000, pero dice que son 100.000 soles, está en investigación, que en un momento determinado seguramente se definirá su situación, ¿no? De los que estén involucrados. Entonces, ¿esto qué te indica? De que el día 7 de diciembre ¿estaba citada la persona? Sí, estaban citadas. Estaban citadas. El 7 de diciembre, a la hora 3 de la tarde. Muy bien. ¿Qué pasó? Hubo un golpe, pues. Sí, un golpe. ¿Qué cosa han hecho? Han adelantado la hora. Y eso, ustedes vean el dictamen, ¿no?, el dictamen, la resolución
de los jueces de los jueces de la Suprema justamente dicen eso. Dicen, se adelantó porque era necesario. No se adelantó porque quería, ¿no? Pero sí se cumplió con la fecha. Eso se cumplió con la fecha. O sea, sí, esa vacancia es válida totalmente, ¿no? Y eso lo ha dicho ya el Poder Judicial, ¿no? En su instancia más importante, que es la Suprema, ¿no? Entonces, esto se llegaron a firmar 67 firmas, inclusive había un sistema por el cual tú veías cuántos estaban firmando y quiénes, ¿no? 67 firmas. ¿Necesitaban cuánto? 26. Para votar para el debate, ¿no? ¿Cuántos votos necesitabas? 52. ¿Cuántos votos se produjo? 73. Pasó, verde. Y para ya el día 7 de diciembre, lo único que adelantaron ahora, por el golpe de Estado, los votos para la vacancia necesitaban 87 de la tercera vacancia. ¿Cuántos se produjeron? 101. Y el presidente no votó, ¿eh? Porque si con el presidente hubieran sido 102, pero no votó. Bueno, es una crítica que hay que hacerle también al expresidente del Congreso, ¿no? Porque realmente no, yo lo actuaría así, ¿eh? Yo sí le pondría todo, sí, sería el primero que voto, ¿no? Pero bueno, es su forma de trabajar de él, ¿no? La siguiente, por favor. Se cumplió con el plazo, porque lo que dice la Constitución y lo que dice el reglamento habla del plazo, no habla de la hora, habla del plazo. Dice que te deben tú ir al debate final entre el tercer día, o sea, después del tercer día, o sea, quiere decir el cuarto día, hasta el 10º día. Entonces, entre ese lapso de tiempo tiene que estar presente para justamente la fecha del debate final. ¿Y cuándo se produjo eso? El 7 de diciembre. ¿Y cuándo debía ser? Entre el 1 de diciembre y el 11 de diciembre, ¿no? Ese es el día en que podía ser. ¿Y cuándo se produjo? El día 7. Entonces, al 6º día estaba enmarcado dentro de la Constitución y dentro del reglamento. Por lo tanto, la cronología de la vacancia, es la conclusión, se cumplió. Está bien vacado el expresidente Pedro Castillo Terrones. Bien vacado está. Que si la hora, ojo, porque puede decir, no, pero la hora eran las 3. Oye, pero tú has hecho el golpe de Estado. Si tú has hecho el golpe de Estado, o sea, ¿qué te van a decir? Y se estaba en fuga. Hay que esperar a las 3 para que venga, ¿no? Y estaba en fuga. Sí, claro. Y estaba en fuga cuando estaba jugando a México. Y fugó cuando vio que no le... No. Igual que Betsy. Que no tenía respaldo, ¿no? Que Félix también se iba a México. Eso, su geolocalización ya ha determinado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, otra cosa importante que justamente lo tenemos acá al ingeniero Luis Felipe Sánchez es este tema de la pobreza, ¿no? La pobreza le afecta a la clase social C, D, E. Ahí está la pobreza donde más se enmarca, donde más le hace daño, ¿no? Es la más golpeada, es la más golpeada. Con el gobierno de Castillo, solo en el año 2022, Castillo, gracias a toda su gestión, que justamente ese era su objetivo, crear más pobres, creó 560.000 peruanos, los llevó a la pobreza. 560.000. Eso deben tener vergüenza aquellos que han trabajado en este gobierno. Eso es el resultado de este gobierno, ¿no? Extremista, comunista, del socialismo del siglo XXI. Porque están acordes, ¿no? O sea, ha cumplido su objetivo. Claro. ¿No? Su objetivo es generar pobres, ¿no? Por eso hemos pasado los anteriores videos donde se habla de que tienen que ser pobres. Así es. Tienen que ser pobres. Y eso representa el 1.6, ¿no? De pobreza que se ha incrementado en el Perú. La siguiente, por favor. Y este es el peligro que lo ponemos a poner, ¿no? El peligro está que hay vulnerables 32.3%. O sea, si tú sumas los vulnerables con los que están en pobreza, estamos hablando de 50 y casi 60%. Eso lo preocupante, ¿no? Preocupante total. Eso sí, no debería dormir. La presidenta de la República no debería dormir y esto le debería molestar, porque estamos hablando de lo más pobre del Perú. Tenemos que ser humanos. Para tener gestión pública no solamente tienes que tener tu título y tener expertise en lo que es gestión pública, que son requisitos mínimos. Tienes que tener dos condiciones, en mi opinión. La condición principal, ser honrado. Y la segunda condición, ser humano. Si tú
eres humano y eres honrado, creo que deberías estar en el sector público, siempre y cuando estés preparado y te hayas preparado para el sector donde vas a trabajar, ¿no? Si tú, por ejemplo, a mí me dicen que trabajas en el sector de agricultura, yo no lo podría hacer porque no estoy preparado para ello. Tengo una maestría en gestión pública, pero no podría hacer eso porque no estoy preparado en el sector, no tengo expertise en el sector. Entonces, realmente creo que nosotros debemos tener esa característica para estar en el sector público. La siguiente, por favor, y con esto viene la pregunta al ingeniero. Esto, ingeniero, es importante. Cuando creció García en el 2006 al 2011, mire qué pasó con la pobreza. Se redujo la pobreza. Esa es la clave. La mejor forma de reducir pobreza es con crecimiento. Y eso lo tuvimos en el gobierno de García, donde el ingeniero Luis Felipe Sánchez fue viceministro de Agricultura. Su comentario, por favor. Bueno, es evidente que la única forma de sacar pobres de la pobreza es con crecimiento. Y el crecimiento se hace en base a inversión, o sea, a generación de empleo justo y bien pagado para que puedan las personas crecer, como digo ya desde hace un rato. Entonces, el Perú no puede darse el lujo de no crecer pues mínimo al 6% para poder salir de la pobreza. Nos estamos manteniendo ahí, ¿no? Pero no es lo que necesitamos. Ya hace muchos años que tenemos un proceso envolvente, que no salimos de él. Y desde Humala, como dijo Electo, desde Humala fue la caída. Exacto, ¿no? Entonces, ahora tenemos que trabajar pues en buscar estabilidad, porque el inversionista necesita estabilidad para poder sentirse confiado de la inversión. Necesitamos promover al Perú, seguir promoviéndolo para que haya inversiones. Necesitamos generar empleo, hacer inversiones en infraestructura. En fin, varios motores que nos harían tener un crecimiento sostenido en los próximos años y que nos permita ir en ese cuadro, no solamente evitar que los vulnerables caigan en la pobreza, sino que ese 22% de pobres que están en no extrema comiencen a salir nuevamente hacia una posición mejor y que cada vez sean menos, pues evidentemente los extremos también, ¿no? Eso sería lo ideal. Perfecto. Sí, la siguiente presentación, por favor. Y esta es la tendencia del crecimiento, ¿ya? El crecimiento a mayo, el sector minería ha crecido, electricidad, crédito de consumo, gasto de inversión, del gobierno general. Eso es lo que ha crecido, ¿no? A mayo. Creemos que por el sector minero, la siguiente por favor, vamos a tener un resultado positivo, ¿no? Porque el sector minero, especialmente el cobre, ha crecido 36.1%, dato oficial, ¿ah? Es oficial, le viene ahí. Entonces esto es un indicador importante. ¿Cuánto pesa el cobre dentro de la estructura? El 8% del total de producto. El cobre es importantísimo. Es importantísimo. Pero cuando lo dejan trabajar, cuando no los bloquean, cuando no le incendian la mina, cuando no le quitan el agua, todo lo que estos extremistas le han hecho, ¿no? Y sin embargo el Perú sigue parado. Debemos aplaudir a los peruanos, ¿no? Que somos resilientes. Y tenemos miles de millones de dólares de inversión minera esperando. Están listos. Están listos, Claro, aprobado lógico. todo. Solamente falta la, ¿cómo se llama? Las licencias, o sea. ¿Y la minería es amigable, esta gran minería, o no es amigable con la agricultura? No, por supuesto, son complementarios. Bueno, hay muchos lugares de minería en donde realmente por las condiciones de clima y demás hay poca agricultura. Pero en los lugares donde sí, y además el aporte que se hace desde la minería con el canon y lo demás, es para que la agricultura vaya de la mano. O sea, no encuentro el sentido de contraponerlos. Además, la minería formal, que es la que siempre miramos, es muy respetuosa también del medio ambiente. ¿Y qué pasa? Que nadie mira la informal, ¿no? Que es la que realmente está generando una crisis gravísima. Y esa sí la promueve. Exacto. Entonces hay un contrasentido, pero lo que sí habría que concentrarse es en fomentar esa inversión, que fundamentalmente puede ser minera, para que rápidamente, porque esto sí es rápido, o sea, estamos hablando de horizontes de 4 o 5 años para que un proyecto pueda estar listo. Claro. Y entonces sí sería excelente porque están listos los proyectos para arrancar. Porque hay dos momentos, ¿no? Hay un momento de inversión que trae recursos
Por lo tanto, la inversión genera recursos. Exacto. Y el segundo momento es cuando produce. Ya está claro. O sea, hay dos momentos en que genera ingresos al país. Sí. ¿No? Porque el traer la inversión tiene que comprar el producto, tiene que trabajo para empleo, empleo directo. Hay una serie de empleo directo trae a 5 o 6 indirectos. De la mano, vienen de la mano. O sea, no es que multiplicas por 1, ahí multiplicas por 6, por 7. Eso es una realidad. La siguiente, por favor. Y la inflación, ese es un buen, y ahí viene una pregunta al ingeniero. Un buen resultado ha tenido el mes de junio. Ha caído los alimentos 1.2%. Y los alimentos sí marcan, ¿no? Una variación acumulada de 2.5 y 52, ¿no? El primer semestre, ¿no? Acumulado de enero a junio, y el anualizado 6.46. Estamos cayendo muy bien, muy bien. Esperemos que este mes de julio sea similar. La siguiente, por favor. Y con eso viene la pregunta. Se ha reducido la inflación acumulada en 2.2%. Eso es lo que se ha reducido, ¿no? Del gobierno, estamos hablando de enero a junio, o sea, este año, todo lo que va del año. Y lo importante es que el mes de junio ha sido negativo. Ha sido negativo en total, en promedio, ¿no? Los alimentos, ingeniero, o sea, ha bajado el huevo, ha bajado el pollo, que son alimentos vitales para la mayoría de la canasta básica. Su comentario, por favor. Sí, es interesante ver este cuadro porque hace un rato hablábamos de algún periodista que habría dicho que hay escasez, que habría menos producción, menos productividad. Eso de alguna manera también se reflejaría en la producción nacional, que es la que trae justamente los alimentos a la mesa de los peruanos. Por lo tanto, con una escasez de alimentos sería muy difícil de sostener que bajen los precios, ¿no? Entonces, por el contrario, debe haber habido excelentes producciones o disponibilidad de alimentos, ¿no? Y en el caso del pollo, del huevo, que tienen un peso específico interesante en la canasta, efectivamente han bajado, ¿no? Los precios. Ha habido una producción evidentemente suficiente como para que la oferta y la demanda, porque es directo, ¿no? El tema del pollo es directo. Ha habido ahí un juego que ha permitido pues que haya un pequeño descenso en los precios. Sin embargo, no han dejado de ser rentables los negocios probablemente. Y bueno, se está notando. Ahora, estas cosas que aparecen, que la toma de Lima, que los paros aquí, que estas imágenes de detener las carreteras, nos regresan a lo que hablamos al comienzo. O sea, eso impide que haya un buen abastecimiento en los mercados, esto impide que los productores ganen lo que tienen que ganar, y entonces ahí se complica la cosa. Eso tenemos que evitarlo a toda costa, tenemos que ser fuertes y darle al Estado la tranquilidad, o no sé, la confianza de que tiene que cumplir con el rol del Estado. Así es. Que es darle la tranquilidad a la población. O sea, es simple, tomaría mucho tiempo darle mis ideas o mi opinión sobre el rol del Estado, pero uno de ellos es cuidar por la seguridad interna, y no pueden abdicar de su rol. No pueden permitir que la violencia y que el vandalismo gane. Que son pocos, no son muchos. Pero bueno, pero sí hacen daño. Pero 30 tirando piedras en el Sanjón, sí hacen daño. Paran el Sanjón 2 horas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que el Estado, el gobierno tiene que ver. No puede abdicar de su rol. Perfecto. De cuidar la a los siguiente, peruanos. por favor. Estas protestas violentas no es constitucional, es un delito. Son delincuentes aquellos que hagan esto. Se convierten en delincuentes. La siguiente, por favor. Esto ha salido ayer en New York, en Estados Unidos. Están promoviendo tomar el consulado. Entonces están cometiendo un delito en Estados Unidos. Eso está penado. Porque ahí sí le meten bala. Ahí están los militares, y los militares sí le meten bala. Yo no quiero que les metan bala a nadie, ojo. No deseo el mal a nadie. Pero que si están promoviendo esto, ¿cuál va a ser el resultado? Ya saben ustedes, y ahí no hay derechos humanos, ¿sabes? Porque ahí no baja la Comisión Interamericana, ahí no. Lo mataron y punto, ¿no? Van al juzgado y el juzgado determinará por qué querían hacer, por qué querían entrar, por qué querían tomar un consulado, ¿no? Por eso, es como los 5 aeropuertos que quisieron tomar y que entraron.
se fueron Terrorismo. Y que destruyeron. ese terrorismo, que fueron a pasearse, a conocer el aeropuerto. A la vez, al mismo tiempo. ¿No? Y ayer veía al coronel Liendo en una entrevista de RPP, decía, pero las Fuerzas Armadas tienen que actuar. Que no le dieron la orden, que no le supieron dar la orden, es otra cosa. Pero si convocan a las Fuerzas Armadas a apoyar y a repeler, tienen que actuar. No va a hacer los compañeros. No van a hacer como Diego García, ¿cómo se llama este muchacho? Gino Costa. Que ¿cómo es posible que los han matado con armamento de guerra? Que por aquí. ¿Qué estaban haciendo en el aeropuerto? En 5, no 1, 5. Eso es terrorismo, está calificado. Es terrorismo. Claro. ¿No? Entonces, y solo se mira a un lado, pues. Exactamente. ¿No? Estamos en un proceso que quieren desestabilizar el país. Sin destruirlos. Nos quieren destruir. Esos son nuestros enemigos. Entonces, como decía Luis Felipe muy claramente, ya se acabó el tiempo de mirar. Si tú ves que quieren hacerle daño, páralos. Tienes que actuar, no puedes dejar en manos de quien entra a tu casa a robarte, tienes que decirle, ay, de no. estos energúmenos que están totalmente preparados para hacer daño, para quemar. Han quemado la casa del gobernador, no. Han ido al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las comisarías, a quemarlas, a saquearlas. Eso no es Eso es reclamo. terrorismo, eso no es reclamo, no es protesta pacífica. Todavía dicen protesta pacífica, por favor. Increíble. La siguiente, por favor. El Gallo Zamora, esto me lo pasó Electo también, enemigo del Perú. Totalmente. Lo tuvimos acá a Francisco Calisto Gianpietri, ¿no? Que justamente ha hecho un comentario en sus redes. Gallo Zamora, enemigo del Perú. Es totalmente. Clarísimo, ¿no? La siguiente, por favor. Él y su señora son enemigos. Debemos retirar a nuestro embajador en Cuba y por ende se tiene que ir el Gallo Zamora. O sea, retirarlo inmediatamente ya tiene que surtir, porque eso sí es diplomacia, el otro tiene que irse. Claro. Retiramos al embajador, ¿no? A Gonzalo Flavio Guillén Becker, que es nombrado ¿por quién? Castillo. Que es político, no es de carrera. Castillo. Oye, pero no es un Ahí está, nombrado por Castillo. Pues no es un embajador de carrera, pues. Señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, retire a nuestro embajador del Perú en Cuba. Hoy mismo, retírelo. Y Así por no ende se tiene que ir. Así no lo quiere hacer. Este Gallo Zamora, ¿no? Se tiene que ir. La siguiente. Este Gallo Zamora en diciembre, Perú 21, decía, es peligrosísimo, es un espía. Ahí está, caretas. En Perú 21, público. Claro. Estamos hablando de hace un año y medio. Trabajando. Año y medio, lo decía. Se va a la CGTP, ¿sí? Da conferencia. La siguiente, por favor. Esto es importante. Y Luis Felipe. Esto, el Gallo Zamora visitó al ministro del Interior 2 meses antes del golpe de Estado. 2 meses antes. ¿Qué embajador visita al ministro? Bueno, si fuera el embajador de Israel electo, claro, porque Israel en seguridad es top, ¿no es cierto? Si fuera el embajador de Inglaterra, sí, ¿por qué? Porque es el top también en Europa. Si fuera Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, también, ¿por qué? Porque ella ha sido del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, sí tiene algo que enseñarme. ¿Pero qué me va a enseñar un espía como el Gallo Zamora? ¿Qué me va a enseñar? ¿Y por qué te tiene que meter? ¿No? Y es lo que justamente Perú 21 dice ahí, ¿no? Dice, el cubano Gallo Zamora ahora mete el pico en el Ministerio de Interior. Así es. 2 meses antes. Y como bien dice Electo, lo acaba de decir, ¿no? Hace 2 o 3 semanas se ha reunido con la gente de la CGTP. ¿Y qué está proponiendo la gente de la CGTP? Para llevarlos a la... ¡Vamos al paro! ¡Vamos al paro! ¿Tenemos duda de que esto está armado? Tenemos que evitarlo por el bien del país. La siguiente, por favor. Esto es Cuba. Rapidito vamos a pasar por tema de tiempo. Cuba
exporta a todo el mundo 1.300 millones. A todo el mundo, 1.300 millones. ¡Nada! Claro. Y en los últimos 10 años, 26.000 millones. Nada. Menos de la mitad de lo que nosotros exportamos en un año. Ellos han exportado en 10 años. Menos de la mitad. No, pero dicen que hay un bloqueo. Un bloqueo. ¿Quién lo bloquea? El mundo, nadie lo bloquea en el mundo. Las importaciones a Cuba ascienden a 7.500 millones en un año. La siguiente, por favor. Entonces quiere decir que tienen un déficit comercial de 6.200 millones. Ese déficit tiene que cubrirlo. ¿Y cómo lo cubren? Con sus espías, pues. Con sus esclavos. Con los médicos que van a los países, se meten a los países, ¿no? Con los médicos y los educadores que se van a los países donde les pagan $1.000, $2.000, $3.000 y ellos le pagan a ellos $60 y la tienen a su familia. Aplican lo mismo que en Corea del Norte. Están prisioneros ellos, pero hacen ¿qué? De espías, ¿no? Hacen de espías, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la importación que proviene de Cuba, ¿no? ¿Cuánto importamos? El 0.0029%. Nada, si no tiene nada que... ¡Nada! Solamente... 1.2 millones en un año, para el Perú es nada. Es nada, ¿no? La siguiente, por favor. Exportaciones a Cuba, $12 millones, el 0.03%. Nada, o sea, no nos conviene una relación comercial con Cuba, lo que decíamos al comienzo. No nos mueve la aguja, pues. No mueve la aguja, perfecto, esa es la palabra. Esta es la realidad de Cuba, no hay democracia, racionan el agua, la luz, es un país inviable. Es un país inviable. ¿Para qué tenemos un embajador que nos cuesta $15.000 mensuales y en el año hacen más de $200.000 sin costo? Pero no tenemos que tener un embajador del Perú allá. Pero la justificación de estos comunistas cubanos dicen es que hay bloqueo. El bloqueo es con Estados Unidos. Estados Unidos no les quiere comprar porque les deben plata, porque expropiaron, se quedaron con todas las inversiones norteamericanas. Pero Cuba no tiene nada que exportar salvo esclavos. Esa es la verdad. Y el mundo que está abierto para lo que ellos puedan exportar, no tienen nada que exportar. Solamente los grandes socios en Cuba son los españoles en prostitución infantil, ¿ah? Bueno, está bien, pero ellos son campeones, los pero cubanos, la infraestructura, toda la porquería están ahí. La infraestructura hotelera la manejan los españoles. Electo, por tema de tiempo tengo que cortar ahí. Sí. Para la despedida, por favor, del ingeniero Luis Felipe Araujo. No estamos. Por favor, tu despedida, un mensaje para todos nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias por la invitación. He pasado un rato muy simpático, hemos hablado de mucho y sin querer se ha pasado el rato volando, ¿no? Parecía volando. Que iba a ser más largo. Más tedioso. Hemos podido hablar de un poco de agricultura, que era el tema, digamos, parcial de la charla. Creo que hay una tremenda oportunidad. Tenemos que seguir trabajando en la agricultura. Hay que ver las aristas que hemos esbozado el día de hoy. El Perú es un país de grandísimas oportunidades. Tenemos mucho por crecer. No hemos podido hablar del ámbito forestal, por ejemplo. En fin, creo que habrá... tema para otra oportunidad, si ustedes gustan, y yo con todo cariño de visitarlos de nuevo. Muchas gracias a todos. Por supuesto, Luis Felipe, esta casa está abierta para cuando quieras venir y te vamos a llamar de todas maneras, porque es muy importante esto de la reforestación y la forestación del país. Pero bueno, yo me voy despidiendo de la juventud y como siempre les digo, participen, no dejen en manos de estos rojos analfabetos, crueles con el país, su porvenir, su futuro. Hasta el próximo lunes. Gracias por su atención.